El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, la venida de Jesucristo, enviado por el Padre Celestial, devolvió a la naturaleza humana su dignidad original y le infundió la esperanza de la resurrección. ¿Y esto con qué motivo? Para vivir perpetuamente agradecidos por su infinito amor. Por eso dice el Salmo 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cuando comenzamos a probar del manjar de Dios, hacemos experiencia de su bondad y de su gracia. ¿Y cuál es este manjar? Es el manjar exquisito de su palabra y de la Eucaristía, en donde Dios en Jesucristo se nos da como alimento. ¿Y cuál es la finalidad de este alimento? Es transformarnos en aquel a quien recibimos. Por eso este alimento tiene fuerza divina, transformadora. Bien lo dijo el mismo San Agustín, que el amor tiene fuerza asimiladora, ya que se es lo que se ama. Si nosotros amamos a Cristo en su palabra y en la Eucaristía, Él nos transforma en lo que Él es. ¿Y esto por qué se realiza en nosotros? Solamente por gracia divina. Dios quiere darnos algo de lo que Él es, para que nosotros saboremos, gustemos y experimentemos las eternas efusiones de su gran amor. ¿Y por qué digo algo de lo que Él es? Dios se nos da
completamente. Pero claro está que nuestro espíritu, al ser muy pequeño, no puede recibir todo lo que Dios en su infinita misericordia quiere concederle. Para ello necesitamos que nuestro espíritu se ensanche, se dilate, crezca y se desarrolle. Porque a un niño, si está muy pequeñito, no puedes darle un alimento propio de adultos. Así también nuestro espíritu. Dios, en su inmensa pedagogía, en su gran sabiduría, sabe cuánto podemos recibir de Él. No tanto porque Dios no quiera darnos todo lo que Él es. En la medida en que vamos creciendo, Él nos va dando cada vez con mayor abundancia. Porque propio de Dios es dar con sobreabundancia. Dios no es tacaño, Dios es generoso. Dios da muchísimo más de lo que nosotros podemos esperar, ¿no? Dios siempre es espléndido. Nosotros esperamos poco de Dios, pero Dios nos da mucho más, aun cuando nosotros no se lo pidamos. Y tal es la generosidad de Dios que no solamente nos dio algo de Él, sino nos dio a su mismo Hijo Jesucristo. El apóstol San Juan tiene dos preciosos textos, uno de los cuales encontramos en este evangelio que acabamos de escuchar. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto nos amó Dios que nos dio lo más hermoso y preciado que Él tenía, que era su Hijo. Nos lo dio, y tal hemos de entenderlo, que lo puso en nuestras manos. Pero nosotros no aprovechamos ese don, porque podríamos nosotros también estar incluidos en aquellos que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente murió por los pecados pasados y presentes, sino también por los futuros. Y dentro de esos pecados futuros estamos contenidos también nosotros. Por eso Dios lo puso en nuestras manos, y hoy lo sigue poniendo también en nuestras manos. Cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, Dios lo sigue poniendo en nuestras manos. ¿Qué haces tú con ese don inmenso de la gran bondad divina? ¿Aprovechas ese don o lo echas en saco roto? ¿Te esfuerzas por recibir continuamente esa gracia en ti, o cierras tu corazón para que Dios no pueda entrar en él? El Papa Benedicto dice que nosotros podemos tener un corazón cebado o un corazón abierto a la gracia. ¿Y qué significa un corazón cebado? Que por estar tan lleno de cebo, ¿verdad?, toda la gracia se resbala. O un corazón, podríamos decir, abierto para que Dios pueda entrar en todo su esplendor en él. ¿Qué tipo de corazón tienes tú? Ese es el primer texto que escuchamos en este evangelio. Pero hay otro texto que también es del mismo autor, que es el apóstol San Juan, y que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10,
dice algo muy similar al texto que acabo de referir. Dice, así es como Dios nos manifestó su amor, enviando a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios nos hizo el más grande don en Cristo. Y aunque nosotros decimos que el don por excelencia es el Espíritu Santo, también lo es, porque en Cristo Dios nos dio el don de su Espíritu. Ese Espíritu que en cada celebración está presente para reanimarte, consolarte, fortalecerte y hacer presente a Cristo. Porque no es el sacerdote el que hace presente a Cristo en el altar. Es cierto, Él es el instrumento. Palabra, oración e imposición de manos. Pero es el Espíritu Santo el que descendiendo consagra y transforma. Consagra y transforma pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros no somos los que perdonamos los pecados, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso nosotros en el nombre de Cristo decimos, yo te absuelvo, o esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque actuamos en persona de Cristo. Pero el que transforma es el Espíritu de Dios, que por su fuerza divina puede hacer de la creación algo lleno de gracia. Como el agua natural, al recibir la oración, se transforma en una virtualidad completamente nueva. Como el agua normal, al ser bendecida, puede santificar. Como el aceite, porque hay 3 aceites: óleo de los catecúmenos, el crisma y el óleo de los enfermos. Como un óleo común y corriente puede transmitir gracia, puede consolar y fortalecer al enfermo, puede disponer el espíritu para ser bautizado y puede dar el buen olor de Cristo en el bautismo y confirmar y reafirmar en el sacramento de la confirmación, así como conferir el orden sacerdotal a aquellos ministros elegidos de antemano por la Iglesia. Quiere decir que la fuerza y el poder de Dios son muy grandes. Si eso hace con los elementos naturales, ¿qué no hará con el corazón humano? Cuando tú recibes esa gracia divina, Él te diviniza. Bien lo decían y proclamaban los santos padres, que el Hijo de Dios se hizo hombre para que tú te hicieras Dios. Él se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. Él se hizo pequeño para hacernos grandes. San Gregorio de Niza lo dice de la siguiente manera: el fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Ese es el fin de todo tu esfuerzo por vivir en el bien, en la rectitud, en la honestidad, en la misericordia, en el perdón y en el amor. Esa es la finalidad. Todo esfuerzo trae su recompensa. Toda entrega, todo compromiso con el Señor trae una gran carga de santificación.
que nosotros no vemos, pero que Él silenciosamente va realizando en el corazón humano. Ha destinado Dios nuestros corazones para dar fruto en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una misión muy especial. Así como Cristo fue enviado al mundo para salvarlo, así nosotros somos enviados para llevar a Cristo. Esa es nuestra misión, que nace de la misión de Cristo. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 20, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Así como el Padre envió a su Hijo, así Cristo nos envía a nosotros. Y esta es una tarea preciosísima y brillante, porque aun cuando no tengamos tal vez la posibilidad de predicar a Cristo, lo podemos hacer con nuestro actuar, con nuestros gestos, con nuestra actitud. Con todo lo que nosotros somos, podemos transparentar esa vida nueva que Cristo nos da. ¿Cómo ahí en tu casa pueden ver ese cambio? Ahí en tu casa tal vez te critican por seguir siendo igual. Dicen, vas al templo y sigues igual. Pero de alguna manera, si tu corazón está abierto a la gracia, Dios poco a poco va haciendo su obra. Ahora te ven igual, después ya no te verán igual. Te verán completamente distinto o distinta. Porque Dios da su gracia y esta gracia no queda sin fruto si cae en un corazón bueno y noble. Por eso hay que pedir continuamente un corazón bueno y noble. Porque solamente un corazón bueno y no duro puede ser traspasado por el infinito amor de Dios. ¿Qué significa llevar una vida virtuosa? Significa manifestar la bondad que resplandece en el interior. Practicar la virtud es practicar siempre el bien, vivir haciendo el bien. De Cristo se dice, pasó haciendo el bien y curando de toda enfermedad y dolencia. Claro que solamente basta actuar siempre bien. No es necesario hacer milagros, ¿no? Porque en eso no está propiamente la santidad, sino la santidad está en ser fiel a la gracia de Dios. Muchos santos no obraron milagros y sin embargo son santos. Hay muchos santos que no recibieron gracias extraordinarias y sin embargo son santos. Nosotros tal vez no recibimos gracias tan extraordinarias, muy ordinarias, pero sí convertir, como dice el Papa San Juan Pablo II, convertir la gracia ordinaria en algo completamente extraordinario, ¿sí? Hacer visible la inexpresable belleza de Dios, con un actuar sencillo y sin ostentación. Es decir, sin presunción, sin ostentación, sin soberbia, sino con la simplicidad de Dios. Porque Dios es completamente simple. Y dice el apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 6, Jesucristo no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Es decir, algo así como si quisiera Él por voluntad propia ostentar lo que es en sí mismo, sino que se presentó ante nosotros como un siervo, ¿sí? Así también nosotros tenemos que presentarnos ante los demás. Siempre como dice el mismo Cristo, dice, siervos inútiles somos,
solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esa frase continuamente la repetía y seguramente la sigue repitiendo el Papa Benedicto XVI, que inició su pontificado de la siguiente manera: solamente soy un servidor en la viña del Señor. Y el Papa Gregorio Magno introdujo una frase para referirse a los santos pontífices que dice: yo solamente soy servus servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios. Solamente soy siervo de los siervos de Dios. El primero en la mentalidad divina es el último, y el último es el primero. Por esa razón hay que esforzarnos cada día por mirar y meditar el Evangelio, porque en el Evangelio encontraremos una nueva vida. Que el Espíritu Santo sea quien adorne nuestro espíritu con los dones sublimes de la gracia. Esa es nuestra auténtica riqueza, porque la verdadera riqueza se lleva dentro. Bien lo decía el Papa, más bien el San Francisco de Sales, no fue Papa, ¿verdad? Fue obispo, pero lo decía, que todo lo que tú hagas sea siempre interior, en silencio, oculto. Eso es lo más grato a Dios. Inspirado en aquel texto de Jesucristo que dice: todo lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha, ni viceversa. También nosotros, inspirados por ese testimonio, que busquemos continuamente hacer la prueba para descubrir qué bueno es el Señor. Que María Santísima, tesoro de gracia, pueda conducirnos por el camino de la paz, de la concordia y del amor. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.